Poco a poco vuelve ya la normalidad a este exclusivo sector de Manhattan, aquí en la zona cero. La tragedia, los atentados significaron la tragedia y la desgracia para millones y millones de personas aquí en Nueva York y en los Estados Unidos, pero en especial para los indocumentados. Y aquí en Noticias RCN tenemos la historia de una mujer joven colombiana, nacida en el Valle del Cauca, indocumentada, que hoy en día padece un cáncer de nariz como consecuencia del polvo y del humo que aspiró el día de la tragedia. A mí me han dicho rotundamente que yo tengo cáncer, pero a mí sí me tratan en la clínica del cáncer. Lo que fue una gran tragedia para el mundo, para esta colombiana indocumentada en los Estados Unidos, la caída de las torres fue la oportunidad de un trabajo que necesitaba. Esta es la camiseta para la compañía a la cual yo trabajé limpiando. Como cientos de indocumentados, Nora fue contratada el 14 de septiembre de 2001. Nos pagaba 60 el turno, que eran 8 horas. Pero, como había tanto trabajo, hay veces trabajábamos turno y medio, hay veces 2 turnos. ¿No le pareció peligroso ese trabajo? Lo digo porque una cosa es limpiar un baño y otra cosa es limpiar el polvo tóxico de ese sitio. Créame que yo no pensé en nada de eso. El trabajo acabó 8 meses después. Entonces, comenzaron los problemas. Me comencé como a faltarme la respiración. Cuando me desperté fue en el hospital. Nora tenía asma, rinitis y lupus, que la redujeron a la cama en poco tiempo. Esta larga lista de colombianos indocumentados que trabajaron aquí, en las Torres Gemelas caídas, removiendo el polvo y los escombros, cobró una víctima mortal, Elmer de Jesús Rendón. Este es Elmer, luego de que el asma, la rinitis y por último, el cáncer lo devastaran. Noira García era la esposa de Elmer. El gobierno de aquí dice y ha prometido una ayuda, en la cual hasta ahora no se ha visto ningún lucro. El triste final de Elmer ha hecho que Nora tema lo peor. El mundo se me derrumbó. En cuestión de segundos se me derrumbó el mundo. Estaba viendo la televisión y todo el mundo aglomerado hablando de un accidente, y después pude ver el segundo avión, que ya obviamente no era un accidente, y después llegar muy rápidamente a Bogotá y conversar con el presidente Pastrana, que empezó inmediatamente a buscar al presidente Bush, a hacer una serie de llamadas. 8 de la noche, 36 minutos, es la hora local en Nueva York. Imágenes en vivo y en directo de Noticias RCN en este especial, y en sus pantallas este juego de luces que asemeja, como les mostramos al comienzo de este especial, las Torres Gemelas. Se han vuelto ya prácticamente compañía todas las noches del cielo neoyorquino, todas las personas que viven acá en la zona de Manhattan y en Nueva York en general, estas hermosas imágenes para recordar que allí estuvieron alguna vez las Torres Gemelas. Las cifras de la Cancillería hablan de que fueron 20 los colombianos que murieron en los ataques terroristas y que estaban en las Torres Gemelas ese día trabajando. Nosotros aquí en Noticias RCN hablamos con 3 familias colombianas que perdieron a sus familiares ese día hace 10 años, y cada una de ellas cuenta su propio drama, su propia historia, y por supuesto tienen su propio dolor. Lo de mi hermano es lo que uno dice, que nadie tiene la vida comprada. Su hermano era Wilder Gómez Piedradita de Cali. Trabajaba en el restaurante Windows on the World como jefe de meseros en el piso 107 de la Torre Norte. La suerte le correspondió a ella, que no pudo salir corriendo como las compañeras que salieron corriendo y alcanzaron la corona en la salida. Y ya se quedó. Sharon Cristina, la hija de Mauricio Millán, trabajaba en un bufete de abogados en el piso 85 de la Torre Sur. 2 colombianos de los 20 que están en la lista oficial de víctimas por el ataque de hace 10 años a Nueva York. Uno y otra estaban ahí en el momento del atentado por cambios inesperados en los horarios. Wilder era del turno de la noche y aceptó una propuesta. Lo llamaron y hizo un reemplazo, y ahí pues fue que pasó.
Sharon estrenaba puesto en esos días como asesora de leyes y recibió una orden. La jefa le había dicho que por favor llegara a determinadas horas y llegó una hora antes. Cuando el primer avión se estrelló contra las Torres Gemelas, uno de los hermanos de Wilder alcanzó a conversar con él. Y lo que me alcanzó a decir fue: ¿qué hermano? Dígale a mi mamá que yo estoy bien, estoy tratando de bajar. Con Sharon no hubo comunicación, pero la familia tenía la certeza de que estaba allá. Sharon venía detrás, pero tenía los zapatos muy altos, como que enredó y se cayó. Muy distinto fue lo que pasó con Sandy en Cartagena, hija de Hernando Salas. Su padre trabajaba a varias cuadras de las Torres. Cuando corrió a buscar el camino hacia el metro, cayó la segunda torre. Lo encontraron en un árbol tirado. Ya estaba, dice que lo sacaron asfixiado. A Wilder, quien fue técnico de la Fuerza Aérea en Colombia, lo reconocieron un año después. De Sharon Cristina nunca han encontrado rastro. La esperanza de Sandy, en cambio, es conocer la zona cero, donde terminaron los 30 años de la búsqueda del sueño americano del hombre que le dio la vida. Estaba en el dentista a las 9 de la mañana, muy cerca de aquí, en el centro de Washington, y entró, antes de empezar la sesión de tortura, ¿no? Entró una enfermera y dijo calvamente: han bombardeado al Pentágono. Salimos a la ventana y vimos la columna de humo inmensa que salía por ahí. Tan pronto se perpetró el primer ataque contra Estados Unidos, este país inició una guerra contra el terrorismo y el gobierno del presidente George Bush enfocó su atención especialmente en dos países, en Irak y en Afganistán. Y a partir de ese momento también se puso precio a la cabeza de Osama Bin Laden, el hombre que había ordenado los ataques contra, hasta ese momento, el país más seguro del mundo. Hace 10 años, el mundo le dio un nuevo significado a la guerra contra el terrorismo. En marzo de 2003 comenzó la Operación Libertad Iraquí. La supuesta fabricación de armas de destrucción masiva en Irak fue causa de una nueva guerra. Estados Unidos emprendió una gran operación para derrocar al régimen de Saddam Hussein. Una sangrienta batalla que llevó a la horca al dictador. Como un efecto dominó, otros continentes cambiaron los planes para defenderse de los violentos. Sin embargo, España y Reino Unido sufrieron días de terror. 10 explosiones en 4 trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 silenciaron a Europa. 191 personas murieron y 800 más resultaron heridas. Londres también fue blanco de atentados. El 7 de julio de 2005, el sistema de transporte de la capital inglesa se estremeció con la explosión de 4 bombas. 52 muertos y 700 heridos dejó el atentado del grupo terrorista Al-Qaeda. La búsqueda de integrantes de Al-Qaeda se tradujo en bombardeos y múltiples ataques que 6 años más tarde terminaron con la muerte del hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Una década después del 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo ha dejado al menos 35.000 personas condenadas en todo el mundo y al menos 5.000 soldados muertos en combate. Estados Unidos, bajo el mando de Barack Obama, replanteó la estrategia. Las tropas que durante 10 años combatieron en Afganistán saldrán gradualmente como parte de un proceso en el que la dirección militar volverá a manos del gobierno de Kabul. Estaba trabajando, realmente fue dramático cuando el mundo entero se enteró de esta tragedia que había sucedido, este ataque vandálico y este acto de terrorismo que definitivamente cambió el mundo. 8 de la noche, 43 minutos, continuamos en directo desde Nueva York. En 1993 las Torres Gemelas sufrieron un primer atentado, muchísimo menor por supuesto, pero a partir de ese momento el gobierno de Estados Unidos fijó su atención en el nombre de una persona y de un hombre que hasta ese momento no era muy conocido. Estaban hablando de Osama Bin Laden y ya habían puesto precio por la cabeza de este terrorista, líder de la red de Al-Qaeda. El 1 de mayo el presidente Barack Obama le dio la noticia al mundo, el anuncio más importante de su gobierno. Esta noche estoy en condiciones de anunciar a los estadounidenses y al mundo que Estados Unidos lideró una operación que mató a Osama Bin Laden.
En Abbottabad, un pueblo en el norte de Pakistán, fue abatido el enemigo número 1 de Estados Unidos. En una operación secreta, un grupo élite de los SEALs de la Marina de Estados Unidos llegó a la casa de Osama Bin Laden con la orden de disparar a matar. El comando tenía comunicación directa con la Casa Blanca. Obama siguió el operativo paso a paso a través de las cámaras infrarrojas de los cascos que llevaban los militares. El nombre clave de Bin Laden era Jerónimo. El máximo jefe de Al Qaeda recibió 2 impactos de bala, uno en el pecho y otro en la cabeza. La localización y muerte de Bin Laden se dio gracias a su mensajero. La CIA siguió durante 2 años a uno de los pocos hombres que logró entrar en el círculo íntimo de Osama. En agosto de 2010 fue localizada la mansión fortificada en la que el terrorista vivió durante casi 6 años. El lugar contaba con pocos lujos, tenía tapetes de pared a pared, medicinas, libros y radios de comunicaciones. El ejército pakistaní fue señalado de brindarle protección a Bin Laden. A pocos metros de su casa había una base militar. El cuerpo de Bin Laden fue lanzado al mar. Las imágenes del cadáver nunca fueron reveladas. Solo algunos senadores estadounidenses tuvieron acceso a las fotografías. La noticia causó celebraciones en las calles de Estados Unidos. El país recordó los miles de muertos que dejaron los atentados del 11 de septiembre. Pocos días después de la muerte de Bin Laden, el Pentágono reveló varios videos encontrados en la mansión. En una de las grabaciones, el jefe terrorista aparece visiblemente envejecido. En otra, está ensayando mensajes. Bin Laden dejó un testamento en el que aseguró que iba a morir traicionado. Dio instrucciones precisas para vengar su muerte. Le pidió perdón a sus hijos por haber sido un mal padre y le exigió a sus esposas no volver a casarse. Al Qaeda anunció la venganza por la muerte de su jefe. Dijo que la sangre de Osama no sería derramada en vano y que Estados Unidos pasaría de la alegría a la tristeza. Se me acercó una persona de la campaña y me comentó, se estrelló un avión contra una de las Torres Gemelas. Claro, el impacto fue muy grande, pero mientras tratábamos de sintonizarnos con la noticia, había que seguir trabajando. Algunos dicen que estos ataques fueron obra del diablo, otros dicen que fueron obra de los extraterrestres y otros un poco más avesados dicen que fue una conspiración del propio gobierno de Estados Unidos para justificar una guerra en Afganistán y así tomar el control de uno de los más importantes oleoductos que hasta ese momento estaba en manos de los talibanes. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Los que creen en demonios aseguran que su líder ascendió a la tierra ese día para ponerle su sello maligno a lo sucedido. Creen haberlo visto entre el humo, hecho de lenguas de fuego, las mismas que terminaron por derribar a los gigantes. Hay quienes se basan en un video para asegurar que seres de otro mundo fueron los responsables y que el verdadero mito es Osama Bin Laden. Se aprecia un objeto volando entre las 2 torres. En segundos, el objeto realizó un movimiento brusco. Días antes de lo sucedido, una cámara aficionada en un sobrevuelo al complejo captó lo que parece ser un objeto volador no identificado. Para después dejar atrás una luz blanca. Teorías más terrenales que alimentan la leyenda se basan en la razón y en las ciencias para asegurar que Bin Laden no fue el único responsable. Este video difundido en la red sería la prueba de que no existieron aviones secuestrados, que lo que entró a las torres fueron misiles, adaptados con alas y rotores especiales para generar una falsa imagen. Esta teoría la refuerza La Gran Impostura, un libro escrito por Thierry Meillet, un francés que se basa en fotografías del ataque al Pentágono, en las que no se ven restos de fuselaje ni alas, ni un gran daño en las paredes del complejo, como para pensar que por allí cruzó un Boeing. Su hipótesis termina donde lo hacen muchas otras. Si no hubo aviones sino misiles, sería imposible que las torres se vinieran abajo. Surge entonces el mito de la implosión, que asegura que el calor del supuesto combustible o del estallido de un misil no era suficiente para doblar el acero. Y si lo hubiera sido, ¿por qué las estructuras cayeron de forma milimétrica en menos de 10 segundos? Le atribuyen su caída a cargas programadas por manos criminales. Lo mismo habría ocurrido con el edificio 7 de la CIA, que 9 horas después, sin haber sido impactado, se fue al suelo. Otra grabación dice ratificar el momento en el que los explosivos formaron parte del plan. Los más osados aseguran que los atentados fueron una excusa para invadir Afganistán, hacer caer el régimen talibán que siempre se opuso al paso de un oleoducto estadounidense para unir el Caspio con el Índico.
Teorías inconclusas y no probadas, leyendas que alimentan el mito de lo que parece haber sido. Al fin y al cabo, caras de la única verdad, la que dice que más de 2.970 personas murieron de manera trágica. 8 de la noche, 49 minutos. Terminamos así esa transmisión especial de Noticias RCN sobre el día que cambió el mundo. Nuestros agradecimientos a Gilbert Vega, corresponsal en Nueva York, a Exio Cetina y los servicios de cámara de William Alfonso. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más Noticias RCN. Muy buenas noches, saludos desde Nueva York.